Soy investigadora de la Universidad de Varsovia, de Ciencias Políticas, y llevo los temas relacionados con la calidad de democracia, de investigación. Ahora en el mundo se mide la calidad de democracia. Es una nueva corriente en ciencias políticas o general en ciencias sociales, donde intentamos comparar los países según su grado de democracia, porque ya hace tiempo se descubrió que hay países que se han consolidado después de una etapa no democrática. Sin embargo, la calidad de democracia en estos países no tiene que ser muy buena, aunque han pasado 20 o 30 años. Entonces los científicos se dieron cuenta que no solo es importante que estos países no regresan, no vuelven a ser no democráticos, sino que lo que es importante es medir cómo es el nivel de la democracia, cómo funciona realmente la democracia en estos países. Entonces, hay varios estudios, hay varios índices en el mundo en cuales se realiza esta labor. Entonces hay como dos métodos más bien, que se puede medir la calidad de democracia, de modo cuantitativo o de modo cualitativo. Hay muchos índices donde se mide de modo cuantitativo la calidad de democracia. Quizás el más conocido es el de Transparency International. Es una organización que se fundó en los años 70 y hace un estudio año tras año sobre la calidad de democracia en los países, en muchos países en el mundo. Comparan más de 100 países. Sin embargo, se critica mucho ese tipo de índices porque no son muy profundos. Se toma los datos estadísticos, se hacen entrevistas, pero hay algunos científicos que piensan, yo entre ellos, que hay que hacer una mezcla entre los dos métodos, hay que compaginar los dos métodos, tanto hacer un estudio de caso donde se puede poner el funcionamiento de una democracia en un contexto social también, y eso es muy importante, porque solamente los números no nos dicen nada. Por ejemplo, si comparamos no sé, el número de los jueces que han sido imputados por corrupción en cada de los países, por supuesto que nos puede decir cuál es el nivel de la corrupción en el Poder Judicial. Sin embargo, puede ser que en algunos países no se imputa a los jueces porque no llegan, porque es tan corrupto que ni siquiera llegan a esta etapa. Entonces, solamente comparar los datos de carácter cuantitativo no me parece la mejor forma de evaluar una democracia. Por lo tanto, ahora en el mundo hay nueva corriente en ciencias políticas, ciencias sociales, donde intentamos compaginar los dos métodos, ¿no? Sí que tenemos los datos, porque es lo más fácil para comparar. Si hacemos un estudio comparativo entre varios países, yo llevo una investigación en Polonia, donde comparamos en Europa algunos países. Entonces solamente los datos estadísticos no reflejan la realidad de una democracia, ¿no? Entonces hay que tener el conocimiento de funcionamiento de un Estado para poder medir la calidad de democracia. Y esa es mi postura como científica, que no es suficiente comparar los datos, ¿no? Porque los datos, primero, por ejemplo, si cogemos los datos de China, pues hay un problema, porque no sabemos si estos datos son fiables o no. Entonces, con muchos países que no son muy democráticos o tienen algún problema con la democracia, comparar los datos es difícil, porque se supone que los datos son correctos, ¿no? Para poder sacar unas conclusiones de los datos, como criterio tenemos que escoger que los datos son correctos. Y en los casos de los países no democráticos eso es muy difícil. ¿Para qué se realmente mide la democracia? Se mide la democracia, la calidad de democracia, para ver dónde hay problemas en cada sistema político, ¿no? Dónde se podía mejorar.
en si es en poder judicial, si es en el poder ejecutivo, legislativo, o quizás no funciona bien la sociedad civil. Cada país tiene sus problemas realmente. Si vamos a mirar lo que pasa, lo que ocurre en Europa y cómo funcionan las democracias en Europa, también vamos a encontrar países que son muy desarrollados, que tienen sus problemas, como por ejemplo Italia con los medios de comunicación, ¿no? Que el primer ministro anterior, Berlusconi, pues poseía una parte de medios de comunicación, entonces podía manipular la opinión pública. Hay otros casos, por ejemplo en España ahora, un problema con la corrupción. Hay otros casos donde nos demuestran que las democracias, incluso las democracias europeas, que se considera que son muy buenas, tampoco funcionan perfectamente, y también hay cosas que se pueden mejorar. Pero hacemos los estudios sobre la calidad de democracia, los estudios más profundos, más desarrollados, para ver qué se puede mejorar realmente, cuál es el mapa de lo malo en una democracia, incluso una democracia desarrollada. También se hace ese tipo de estudios en América Latina. Yo no llevo ese tema, no soy experta de Latinoamérica, de los países de Latinoamérica, pero sé que hay colegas que lo hacen aquí en Latinoamérica también. Y lo que dije en principio, que muy importante es el contexto. Entonces, para medir una democracia, lo mejor es como ajustar el modo de medirlo al contexto social que hay en un continente, una región, un grupo de los países, porque supongo que Latinoamérica tiene otros problemas que no tienen nada que ver con los problemas que podemos tener en Europa, o los que pueden tener los pocos países que son democráticos en Asia. Pero en principio, en la calidad, en la medición de la calidad de democracia, solo se puede comparar los países democráticos, ¿no? No se puede comparar los países que no son democráticos con los países democráticos, porque no tiene ningún sentido. Entonces sí que se hacen los intentos de medir también la democracia en Latinoamérica, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Contexto y los graves problemas que tienen los países latinoamericanos. Sobre todo siempre se apunta el problema con la corrupción, el problema con el poder judicial, la poca seguridad que hay, que esta poca seguridad afecta a día a día de los ciudadanos de los países latinoamericanos. Pero ahora, ¿cómo medirlo? Sí, se puede medir también esto, y se hace esto, ¿no? Yo creo que es así, que cada región tiene sus propios problemas de sus democracias, ¿no? Y en Europa quizás ahora tenemos el problema con la Unión Europea, porque una gran parte de las decisiones que se toma ahora en Europa se toma en las instituciones de la Unión Europea, que no de todo son democráticas. Así que hemos perdido un poco de nuestras democracias, hemos transferido este poder a la Unión Europea, pero a cambio pues la Unión Europea resulta ahora, más en el contexto de la crisis económica que hay en Europa, que no es democrática, que nos falta mucho para que sea democrática. Así que, resumiendo, creo que hay que medir la democracia, hay que comparar los países, porque es el único modo de poder ver qué no está bien en nuestro país realmente, porque nosotros nos acostumbramos a lo que hay y pensamos que así puede funcionar, pero si comparamos los países, por ejemplo, vecinos, quizás no México con, no sé, con Suecia, que es considerada como la mejor democracia en el mundo, ¿no?, en todos los índices, pero sí que nos comparamos con vecinos y vemos que ellos funcionan mejor que nosotros en algunos aspectos de la democracia, y eso sí que puede impulsar los cambios en los países como, creo, México, pero también eso se puede, lo mismo pasa, yo soy polaca, así que lo mismo pasa en Polonia. Nosotros nos comparamos con nuestros vecinos, que es República Checa, que es Eslovaquia, que han tenido el mismo pasado que nosotros, y se supone que deberíamos funcionar, nuestras democracias tienen que tener el mismo nivel de calidad, ¿no? Pero no es así de todo. Nosotros tenemos otros problemas que ellos, y
los científicos lo comparamos, ¿no? Vemos dónde están los problemas y por qué y cómo se puede mejorar esto. En eso consiste realmente medir la democracia y es el por qué lo hacemos. Ser una voluntad de los políticos, ¿no? Para cambiar algo. Que nosotros como científicos, por supuesto, podemos hacer un mapa que se puede mejorar, cuáles son los problemas, dónde está el bajo nivel de la democracia, ¿no? Pero luego, si se realizan estas reformas, ya depende de la voluntad de los políticos. Pero creo que también del pueblo, ¿no? Porque creo que sí que funciona la presión social también, o la presión de los medios de comunicación, ¿no? Cuando se habla sobre un problema, que hay un problema, se discute en un país, pues los políticos se sienten un poco obligados a cambiar, o por lo menos a disimular que están cambiando la realidad. Y es la única vía, porque no hay otra. Creo que sí. O mejorarla o desmejorarla. Es decir, que pueden también, por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, si en un país en el Poder Judicial pueden trabajar personas que no necesariamente han terminado la carrera de Derecho, solamente con un acto se puede cambiar esto, poniendo que para que uno trabaja en poder legislativo o poder judicial debe tener una carrera, y ya es suficiente, ya es un cambio, ya eso cambia la realidad, ¿no? Vale. Yo creo personalmente que es muy importante que nos interesemos como ciudadanos por nuestra calidad por la calidad de democracia en nuestros países. Y creo que es un poco un deber ciudadano, y cuando más se interesen los ciudadanos por qué eso no funciona, por ejemplo, en un Estado, o qué se puede mejorar, creo que eso al final ayuda a cambiar la realidad en cada de los países. Cuando más ciudadanos, más capaces de evaluar lo que está ocurriendo en las realidades sociales, políticas de los países allá, pues creo que eso va también a ayudar que la calidad de democracia suba, que está muy conectado, está muy relacionado. Un ciudadano que tenga interés a lo que ocurre en la vida política de su país es algo que sí que es muy importante para el buen funcionamiento de una democracia. Por lo tanto, creo que tanto los estudiantes, alumnos, futuros alumnos de varias carreras en la universidad deberían interesarse por ese tema, que es